me podía llevar a mí a tener bienestar en mi vida, ¿no? Soy psicóloga de profesión, estudié enfermería también. En realidad me he dedicado a estudiar muchos años de mi vida. La verdad no ha habido cuando empiece a ejercer ninguna carrera porque he empalmado un estudio tras otro, porque me gusta mucho aprender. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a conversar un poco. A mí me gusta mucho cuando la gente participa, así que los voy a estar leyendo, no se preocupen. Lo que sí me gustaría es que presten mucha atención, como ya les comentó Hugo. Vamos a procurar no hacer anotaciones, por favor, en la pantalla, ¿no? Tener cuidado de eso. Bueno, principalmente esta noche yo les quiero hablar de algo que en realidad está en el momento preciso como para conversarlo, ¿no? De hecho, que si nosotros nos ponemos a pensar un poco en la realidad mundial, a nivel mundial, estamos pasando por un momento en el que, por así decirlo, estamos teniendo mucho aprendizaje. Como sociedad, como personas, como familia, o sea, en realidad a nivel general estamos teniendo bastante aprendizaje. Por lo menos en mi casa ha pasado que han habido muchos cambios y yo me imagino que ustedes también los están viviendo. Pero ¿qué cosa sucede? Que si bien es cierto tenemos cambios, por ejemplo, a nivel de cuidado en higiene, a nivel de cuidado en diferentes aspectos que digamos ahora están siendo más preventivos por el tema del COVID, si bien no estamos tomando en cuenta el cuadro completo de la situación. ¿A qué me refiero con esto? Todo el mundo se protege del COVID. Todo el mundo está con su mascarilla, todo el mundo usa guantes, veo mucha gente ahora con los mamelucos, pero ¿cuántos de ustedes se han puesto a pensar realmente qué cosa es lo que sucede con el COVID en nuestro cuerpo? Entonces, por eso es que determinamos hacer la capacitación del día de hoy, porque justamente uno de los factores más peligrosos cuando encuentras COVID o cuando te contagias del COVID no es el COVID en sí, porque es un proceso viral, sino que han habido estudios a nivel mundial que han encontrado que existen comorbilidades que son mucho más peligrosas para llegar a la muerte si son combinadas con el COVID. Si ven este cuadro que tengo aquí, para el 5 de abril del 2020, en México, la Secretaría General de Salud hizo un estudio y reconoció, bueno, en realidad encontró que la mayoría de casos de muerte por COVID, lo que había sucedido era que tenían alguna de estas enfermedades junto o bueno, previamente a la existencia del COVID. Hipertensión, diabetes, obesidad. Este segundo cuadro repite la información, digamos, es más actualizado porque esto ya no es del 5 de abril, sino ya es de fines de mayo. Y aquí hay un dato adicional, que la mayoría de personas que han fallecido por COVID son hombres. ¿Y cuál es el punto de este cuadro? ¿Por qué es que se los estoy mostrando? Porque en realidad, si nos ponemos a pensar un poco, la mayoría de personas que tienen hipertensión, diabetes y obesidad son del sexo masculino. Mujeres también hay en gran cantidad, pero el punto es que los hombres se vuelven digamos, un foco de riesgo, porque se encuentran más expuestos a estas enfermedades por sus hábitos, ¿sí? Este es un cuadro ya de Perú. ¿Qué observamos? Lo mismo. La comorbilidad, en este caso, los factores de riesgo de mortalidad son los mismos. Obesidad, la edad, bueno, nuestros ancianos en Perú son muy vulnerables a poder tener una experiencia con el COVID muy complicada. Enfermedad renal, enfermedades como la diabetes, el cáncer, todas estas enfermedades son factores de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te contagias por COVID y estás con esta enfermedad preexistente, lo que va a suceder es que a la larga tu cuadro clínico, tu cuadro de enfermedad es mucho menos favorable que el de una persona que no tiene estas enfermedades. Entonces, ¿qué sucede? Que estas enfermedades están relacionadas directamente con el tipo de hábitos que nosotros sostenemos, que nosotros mantenemos en un determinado periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tú tienes 20 años, imagínense. Si los tienes ahorita, ponte a pensar qué cosa es lo que generalmente piensas. Y si ya eres mayor de 20 años, imagínate qué pensabas a esa edad. ¿Qué pensabas a los 30 años? Por lo general lo que nosotros decimos, no pasa nada, estamos jóvenes, vamos a seguir haciendo las cosas que hacemos porque ahorita no tenemos malestares.
¿Qué cosa es lo que pasa? Que pasan los años, vas avanzando, y esas decisiones que tomas diariamente, lo que va sucediendo dentro de tu cuerpo, se va acumulando y generas enfermedades degenerativas, como son las que tenemos en el cuadro. La hipertensión simplemente está relacionada a malos hábitos alimenticios, a malos hábitos de ejercicios, a malos hábitos en general. La enfermedad isquémica del corazón, que está directamente relacionada, por ejemplo, con la primera causa de muerte a nivel mundial, es simplemente que tu cuerpo va almacenando grasa que se va alojando en diferentes puntos del cuerpo. Esos depósitos de grasa lo que van a ocasionar es que tus arterias, tus venas, tengan un flujo sanguíneo muy restringido. Entonces, ¿qué sucede? Que esto ha sucedido por años en tu cuerpo. O sea, esto ha sido una acumulación de años. Pero esto te puede matar en un minuto. Si no te atienden a tiempo, si no puedes tener una atención adecuada en el momento en el que, por ejemplo, te da un infarto, esto te puede matar en cuestión de minutos. Son 15 minutos, creo, en los que la persona determina si va a sobrevivir o no de un infarto. Pero ¿cuál es el punto? No son esos 15 minutos, son todos los años anteriores en los que hiciste desórdenes y tomaste decisiones equivocadas. Pero estamos a tiempos, en realidad, si las personas que están en este chat están buscando maneras de mejorar su salud, estamos totalmente a tiempo, ¿sí? Nunca es tarde para hacer cambios de este tipo. Si bien es cierto, ahorita la noticia del momento es el tema del COVID, si nosotros nos ponemos a pensar, en realidad, el coronavirus, a comparación de la cantidad de muertes que hay anualmente por otro tipo de causas, es un chancalla 20. O sea, el COVID no le llega ni a los talones. Tienes hipertensión arterial como la primera causa del mundo, con más de 7 millones de muertes anuales, el tabaquismo, la hiperglucemia, que está directamente relacionada con la diabetes, la inactividad física, que te puede llevar a diferentes cuadros como obesidad y lo que les enseñé en el cuadro anterior, y la obesidad en sí, ya como cuadro clínico, ¿no? Porque hay personas que tienen sobrepeso y no se preocupan de atender ese tema, pero a la larga, si tú no atiendes eso a tiempo, lo que va a suceder es que tú puedes acabar en una obesidad. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo subir de peso que bajar. No sé si a alguno le ha pasado. Súper sencillo, ¿no? La gente dice, ay, para mí es súper fácil subirme de peso, pero cuando le dices, ya, entonces, si es súper fácil subirte de peso, hay que bajarte de peso. Eso les cuesta un montón, nos cuesta un montón, ¿sí? Entonces, hasta ahí un poquito de contexto, digamos, con el tema de salud pública, el contexto sanitario. Ahora, vamos a distinguir dos conceptos que son sumamente importantes. Y esto es algo que, en verdad, cuando yo lo comprendí, realmente me voló la cabeza porque me di cuenta de que estaba tomando decisiones equivocadas. El concepto de sano versus el concepto de saludable. Una persona sana, según la OMS o según diferentes instituciones que trabajan con salud, es la persona que se encuentra ausente de enfermedad. Es decir, no te ha llegado ningún diagnóstico, no tienes ningún tipo de problema que te haya llevado, por ejemplo, al hospital, que te haya llevado a, no sé, pues a caer en cama, pero eso no quiere decir que tú te encuentres saludable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona que tiene sobrepeso está sana. O sea, como diagnóstico, el médico no le va a decir, ¿sabes qué? Anda y pasa 15 días recostado en tu cama porque tienes sobrepeso. No te van a hacer eso jamás. Entonces, la persona teniendo sobrepeso considera que está sana, pero no está siendo saludable. Una persona saludable, por el contrario, también se encuentra sana, pero tomando decisiones más inteligentes, tomando decisiones que la llevan a estar en bienestar, que es la diferencia radical entre estar sano y estar saludable, ¿sí? Entonces, vamos a ponernos a pensar, ¿qué cosa es lo que hacemos en un día? Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, incluso cuando estamos durmiendo. ¿Cuáles son los hábitos que tú has sostenido a lo largo de toda tu vida? ¿Tomas desayuno o no tomas desayuno? ¿Te alimentas a tus horas? ¿Tomas suficiente cantidad de agua? ¿Descansas? Es decir, por ejemplo, ¿no? Hay personas que son adictas al trabajo. Yo me considero una persona adicta al estudio. A veces me doy cuenta y me he pasado 6 horas leyendo y cuando me doy cuenta ya estoy súper cansada mentalmente, ¿no?
porque 6 horas no me moví del escritorio por estar lee y lee y lee. Y hay personas que se pasan frente a la computadora haciendo, no sé, pues informes, diferentes cosas. Entonces, no te estás dando cuenta que tu cuerpo en algún momento también se satura de este tipo de actividades. ¿Cuánta cantidad de agua estás bebiendo al día? Y no me refiero a refrescos, no me refiero a jugos, no me refiero a, no sé, pues el agua de la sopa, sino líquidos. ¿Cuánta ingesta de agua tienes al día? Aparte de eso, ¿cuánto ejercicio estás haciendo a la semana? Bueno, yo tengo amigos, por ejemplo, que antes de entrar en el tema de la cuarentena, antes de entrar en todo este tema que ha causado el COVID, iban al gimnasio. Ahora que cerraron los gimnasios, ¿esa gente qué está haciendo? ¿Está haciendo ejercicio constantemente en su casa? Hay muy pocas personas que lo están haciendo. Entonces, si tú estás siendo negligente con ese tipo de actividades en tu día a día, obviamente lo que estás haciendo es acercarte a esos cuadros que mencioné al inicio. Entonces, lo que haces en un día puede marcar completamente la diferencia entre que estés saludable o te encuentres sano, entre comillas, ¿sí? Entonces, vamos a analizar cuáles son hábitos como indispensables en el día a día. Primero, el descanso. ¿Cuántas horas estás durmiendo? Hay muchas personas, o sea, yo por ejemplo, cuando estudiaba, antes de involucrarme en estudiar ya netamente temas holísticos, estudiar netamente, por ejemplo, temas de bienestar, ¿no? Ahora la corriente del wellness está de moda. Toda la gente se mete al tema del yoga, de la meditación. Cuando yo inicié esto, en realidad mucha gente me decía, oye, estás loca, tú te dedicas a estudiar tonterías. Pero, por ejemplo, está comprobado, y estos son estudios científicos que puedes encontrar en el internet, que el descanso es demasiado importante para tu cuerpo. Una persona puede sobrevivir varios días, por ejemplo, sin agua y sin alimento. Pero ¿qué sucede si a una persona la privas del sueño? Esa persona pierde la razón. O sea, estás hablando de que realmente quemas por dentro tu cerebro. Entonces, si tú no tienes un buen hábito de descanso, lo que estás haciendo es impedirle a tu cuerpo, por ejemplo, que produzca hormonas, que desintoxique tu cuerpo, que, o sea, esté en un estado, por ejemplo, en el que tu cuerpo se pueda defender de cuadros como la obesidad, como la diabetes, o incluso el hecho de que, por ejemplo, hay personas, no sé, ustedes las conocen o no, pero hay personas que a media mañana, a media tarde dicen, ay, tengo un antojo de comer algo dulce, tengo un antojo así de una torta de chocolate, la torta de chocolate es típica, ¿no? En el antojo de la gente en su mayoría. Entonces, ¿qué cosa sucede? Que muchas veces tu cuerpo te pide ese tipo de calorías porque está en deprivación de algo que es necesario para sí mismo. Segundo hábito indispensable, que tú, a ver si me ayuda esto. Ya, que tú hagas ejercicio. El ejercicio, más allá de tenerte guapo, guapa, de generarte una forma física agradable a la vista, lo que hace es reducir y regular las cifras de presión arterial. O sea, una persona que hace ejercicio constantemente, imposible que termine con presión alta. Una persona que hace ejercicio, imposible que sufra de las articulaciones, por ejemplo, a menos de que tengas muy mala técnica o que te sobreesfuerces y que te lastimes tú mismo haciendo ejercicio. Pero si no lo estás haciendo, o sea, en realidad lo que haces es promover la flexibilidad de tu cuerpo, promover la flexibilidad a nivel muscular, a nivel óseo, a nivel de tendones, ¿no? De articulaciones. Y por último, lo más chévere cuando haces ejercicio es que produces neurotransmisores de bienestar. Por ejemplo, aquí en el Zoom tenemos a Brian Bojorquez, que es deportista. Él hace musculación constantemente, o sea, tiene testimonio de eso, hace ejercicio, lo puedes ver en sus redes sociales. Entonces, él es un fiel testigo de lo que puede ocasionar el ejercicio en tu cuerpo. Tú te sientes mucho más feliz, con mucha más energía, con mucha más disposición a estar y sentirte bien. Entonces el ejercicio va más allá del hecho de que tú te veas fitness, sino es un tema que involucra muchos procesos dentro del cuerpo. Otro hábito indispensable es la alimentación. Y en la alimentación, por ejemplo, no es el hecho de que tú, por ejemplo, generes una dieta de 15 días, esas dietas insostenibles, con jugos verdes que saben horrible, o con sopas con no sé, pues, ¿no? Pura lechuga, puro brócoli, no. Eso en realidad no es una alimentación que pueda ser sostenida en el tiempo, y mucho menos algo saludable.
Pero cuando tú tienes una alimentación balanceada, rica en contenido, rica en variedad, lo que vas a hacer es generar una respuesta inmune mucho más favorable para tu cuerpo. Que tu cuerpo se defienda mejor frente a cualquier tipo de infección o enfermedad que se presente. Además de mantener un peso adecuado, lo que logras, por ejemplo, es controlar la presión arterial alta, la glucosa, el colesterol, y por ende mejoras tu productividad día a día. ¿Sí? Y finalmente, el último hábito indispensable que tú debes considerar en tu día a día es la hidratación. Y la hidratación en el sentido de que, por ejemplo, consumas la cantidad necesaria para tu cuerpo. Muchas personas me dicen, oye Mayra, pero es que en verdad 3 litros al día es demasiado para mi cuerpo. Obviamente, 3 litros, por ejemplo, podría ser para una persona que tiene una rutina de 2 horas de ejercicio de alta resistencia. Pero que tú por lo menos consumas la cantidad de agua que te permita tener piel saludable, que te permita tener los labios sin partirse, es un indicador súper, súper bueno. La piel, señores, es uno de los mayores indicadores de que tú estás tomando suficiente agua o no. Además de eso, la hidratación lo que hace es proteger los riñones. Cuando tú tienes una buena ingesta de agua, tus riñones pueden limpiar las toxinas de manera adecuada, de manera idónea. Además de prevenir el envejecimiento y mejorar el rendimiento físico y mental. Lo que estás haciendo realmente al tomar agua es lograr que tu cuerpo se desintoxique, porque tus riñones van a tener suficiente materia prima para poder limpiar todo tu organismo, ¿sí? Listo, entonces hasta ahí tenemos los hábitos del día a día. Nosotros, como empresa, tenemos una propuesta para que tú puedas mejorar el hábito de la alimentación y el hábito de la hidratación. Fusion lo que te propone es que tú generes cambios en el día a día, y la verdad es que yo al inicio, cuando empecé a trabajar con esta empresa, en realidad no lo entendía del todo. Yo decía, ya, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que me cambien los hábitos alimenticios? ¿Por qué? Porque es una empresa que te brinda la oportunidad de no solo darte los productos, sino capacitarte en muchos aspectos. Justo como contaba Hugo, yo tengo varios viajes internacionales gracias a esta empresa, varios viajes en los que me he capacitado en nutrición, en bienestar, en no solo cómo manejar un negocio, sino también cómo manejarme en el día a día, cómo cambiar mis hábitos, cómo cambiar la mentalidad para poder sostener esos hábitos. Entonces, por decirlo de alguna manera, no solo te vamos a dar la materia prima, también te vamos a enseñar cómo trabajar esa materia prima, ¿sí? Y para eso, nosotros el día de hoy principalmente queremos hablarte de una línea de productos que tiene Fusion que se enfoca en controlar el peso de las personas. ¿Y por qué el peso? Porque como vimos antes, en realidad la hipertensión está relacionada directamente al peso de la persona. Tú es muy raro que encuentres, y muy raro que encuentres a una persona que es delgada, saludable, que tenga, por ejemplo, hipertensión. Es muy difícil que tú encuentres a una persona que tenga hábitos alimenticios adecuados que tenga diabetes. Es imposible prácticamente que si una persona está cuidando su hidratación y su alimentación, tenga obesidad. Entonces, para el momento actual es demasiado importante que tú le prestes atención a ese tipo de, a estos dos hábitos que necesitas desarrollar. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que, por ejemplo, a nivel de Perú, por ejemplo, ya nos quedamos en una etapa en la que si tú no estás con el peso adecuado y sin una enfermedad que cause comorbilidad con el COVID, no te van a dejar trabajar. Entonces ya estás perdiendo no solo el hecho de que estás saludable, sino estás perdiendo, por ejemplo, el sustento de tu familia, que ya va a tallar en muchas cosas más, ¿no? Entonces, digamos que ahorita es como una alarma, es una alerta para que tomemos conciencia de lo que podemos hacer al respecto. Entonces, ¿cuál es el primer producto que tenemos en Fusion? El primer producto es el termoté. Este termoté es un mix de tés, té verde, té negro, té rojo. Lo que hacen estos tés en tu cuerpo es ayudarte a acelerar el metabolismo. Principalmente lo que van a hacer es ayudarte a que conviertas, por ejemplo, ¿no?, la grasa del cuerpo en energía. Entonces, es un energizante, pero a la vez lo que estás haciendo es limpiar tu cuerpo de la acumulación de grasa.
Además de esto, lo que vas a hacer es que, por ejemplo, ¿no? Si lo consumes antes de hacer tu rutina de ejercicios, lo que le añades a tu cuerpo es fuerza para que tenga más resistencia frente a tu rutina. Además de eso, lo que te están brindando es un mix de componentes que lo que van a hacer en tu cuerpo es ayudarte a que tu metabolismo en general sea mucho más eficaz. No sé si han escuchado que hay gente que dice, yo tengo el metabolismo lento. Y el metabolismo lento significa que tu cuerpo gasta muy poca energía de la que ha consumido y lo que genera son depósitos de almacenamiento, nada más. No le está utilizando para que tú te sientas como que enérgico o con ganas de hacer tus cosas, no, sino simplemente está generando depósitos. Eso es un metabolismo lento. Lo ideal es que tu cuerpo, por ejemplo, consuma 1000 calorías y que tú con tu actividad física y con todo lo que estás haciendo, consumas esas 1000 calorías. Entonces, este termoté lo que va a hacer es potenciar el gasto calórico que tú realizas en tu actividad física, ¿sí? Segundo producto, el Tenocarb. El Tenocarb es un mix también de nutrientes, de nutracéuticos, que lo que van a hacer es ayudarte a reducir la asimilación de carbohidratos y grasa. Entonces, como tu cuerpo no va a asimilar del todo lo que está consumiendo, sino va a desechar lo que ya está como extra, te va a permitir controlar el peso y reducir el azúcar en la sangre y el colesterol. Entonces, a la larga, lo que hace este producto es ayudarte a contrarrestar, por ejemplo, los efectos del colesterol dañino y los efectos de la diabetes. Este producto en personas que sufren de diabetes es muy bueno y si ven los ingredientes, son cosas que los médicos te aconsejan consumir en el día a día. La concentración es súper alta, obviamente, ¿no? Porque, por ejemplo, el biólogo de la empresa en una capacitación hizo el comentario de que sí, hay mucha gente que te dice, ya, pero yo consumo Yacón. Muy bien, tú consumes Yacón. Pero el Tenocarb en un solo stick, en un stick, tiene aproximadamente lo que sería 1 kilo a 1,5 kilos de Yacón. ¿Cuántas personas conoces que están dispuestas a consumirse 1 kilo de Yacón al día? No creo que encuentres muchas. Pero sí hay personas que están dispuestas a tomarse un tecito sabor a manzana y canela, que sabe boinazo, y que puedan ayudarse a tener ese efecto en el cuerpo, ¿sí? Siguiente producto. Tenemos la proteína. Y la proteína es sumamente importante porque en realidad la proteína es el alimento principal de tus células. A nivel celular, lo único que necesita tu cuerpo para regenerarse son proteínas. Bueno, hay otros nutrientes también involucrados, pero principalmente proteínas. Si tú preguntas, oye, pero ya, yo me alimento con esta comida, pero mis células específicamente ¿qué comen? Comen proteína. Entonces, lo que te va a ayudar este producto a tener es una cantidad completa de proteína, porque tú debes cumplir una cuota diaria de proteína en tu alimentación. Por ejemplo, ¿no? Las personas no toman conciencia o no saben mucho de que deberían consumir de 1 gramo a 1,5 gramos de proteína por cada kilo que pesan. Si tú pesas 60 kilos, tú tendrías que estar consumiendo de 60 a 90 gramos de proteína diariamente. Pero ¿qué sucede? Que muchas personas piensan, oye, ya, pero ¿cómo es la proteína? La proteína es el pollo, es el huevo, es, no sé, pues hay algunas legumbres que tienen proteína, las menestras tienen proteína. Pero ¿qué sucede? Si tú te comes, por ejemplo, un huevo cocido, tú estás, si el huevo pesa, no sé, pues 24 gramos pesa el huevito, tú no estás consumiendo ahí 24 gramos de proteína, estás consumiendo entre 4 a 6 gramos de proteína. Entonces, si un huevo te aporta 6 gramos de proteína, por ejemplo, una pechuga de pollo te está aportando, no sé, pues unos 20 gramos de proteína, no se trata de simplemente considerar el peso de lo que estás consumiendo, sino el peso con respecto al aporte proteico que te está brindando. Entonces, muchas personas no van a lograr, por ejemplo, comiendo huevo, comiendo pollo, comiendo carne, llegar a su cuota diaria. Y es por eso que es importante complementar con estos productos. En un stick de Bioprofit tienes 21 gramos de proteína por cada toma. Entonces, si te estás tomando 2 al día, obviamente ya estás cubriendo prácticamente la mitad de tu cuota diaria de ingesta proteica. Esta proteína, lo increíble que tiene, es que va a ayudarte a nutrir el tono muscular. Entonces, lo que va a hacer es ayudarte a que reduzcas, por ejemplo, depósitos de grasa
reduciendo tu apetito, reduciendo esta necesidad que muchos tenemos de estar picando cosas entre comidas. Y lo que va a ayudarte es a limpiar tu cuerpo de grasa, no solo a nivel de tejido adiposo externo, sino en vísceras, en sangre. Entonces, por decirlo de alguna manera, lo que va a ayudar es a que va a elevar tu perfil energético, porque esa grasa se va a oxidar y la vas a utilizar como si fuera energía en el día a día, ¿sí? Esta versión es la versión animal, y tenemos una versión vegetal, que proviene completamente de germinados de diferentes productos, y lo que hace es darte una opción vegana en este tiempo en el que hay muchas personas, por ejemplo, que le han encontrado intolerancia a la proteína animal. Hay muchas personas que consumen proteína vegetal netamente porque no procesan bien la proteína animal. Entonces, lo que te ayuda es a tener el mismo efecto, la misma cantidad proteica, con, digamos, una asimilación mucho más efectiva, mucho más rápida, sin que sientan pesadez. Entonces, ahí tienes dos alternativas. Siguiente producto, esto es para los amantes del café. Tenemos un café que te baja de peso. Y es más increíble aún porque es capuchino. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho el capuchino de Starbucks, pero cuando me enteré cuántas calorías tenía la tacita chiquita, me escandalicé porque es demasiada cantidad calórica. En una tacita tú tienes lo que deberías comer, no sé, pues en tu media tarde y en tu cena. Es un montón en un vaso de este tamaño. Con este café, lo que tienes es un producto que te ayuda a reducir la sensación de apetito, te ayuda a reducir, por ejemplo, la celulitis, que, bueno, a las mujeres principalmente no nos gusta, creo que a los hombres tampoco, a reducir tus niveles de azúcar en sangre, y también te ayuda a reducir el cansancio y la fatiga que puedas sentir en el día a día. Tiene café tostado gourmet, sabe delicioso, y además te está ayudando a ser mucho más saludable. Y tienes una versión que es café negro, que en muchos casos, por ejemplo, para personas hipertensas, es algo prohibido, ¿no? El café negro es una cosa vetada para su dieta, pero tienes una versión que lo que te ayuda es a reducir peso, reducir talla de manera mucho favorable para la persona, ¿no? Y lo que vas a ayudarle también a tu cuerpo es a reducir los niveles de azúcar en sangre, que es algo demasiado importante en esta época en la que incluso sin darnos cuenta consumimos azúcar. Hasta las cosas saladas que consumimos en nuestro día a día, si están en empaque y ustedes revisan la tabla nutricional o los ingredientes, tienen azúcar añadido. Entonces es algo escandaloso en realidad, ¿sí? Siguiente producto, y con este vamos a terminar con esta línea de productos para bajar de peso, tienes el chocolate Fit. ¿Qué cosa es lo que hace este producto? Es darte un gusto sin culpa. Yo sé que a todos en Navidad nos han dado chocolate en taza. A todos. O sea, eso es algo que en Perú es inevitable. Entonces, ¿qué sucede? En una taza de chocolate, por el tipo de preparación que se tiene, tienes también un contenido calórico muy alto. Pero este chocolate tiene el mismo sabor que el chocolate de taza, y lo que hace es darte múltiples beneficios para que puedas ayudarte a ti mismo a reducir tallas y reducir peso. Te ayuda a acelerar tu metabolismo de manera alucinante, y la verdad tiene componentes que si tú buscas en el internet, sí tienes razón de ayudarte a hacer lo que te está prometiendo el producto, ¿no? O sea, lo que va a hacer, por ejemplo, el cacao orgánico es acelerar ciertos procesos porque es una grasa que es saludable para tu organismo, limpia colesterol. Y este es un gusto sin culpa. Entonces, más allá de eso, pucha, la verdad es que yo creo que es uno de los productos que yo más recomiendo, y es uno de los que más le gusta a la gente por el sabor, por el tipo de efecto que tiene en tu cuerpo. Te ayuda a reducir también el apetito. Entonces, ¿por qué es que, por ejemplo, estos productos hacen sentido cuando tú los empiezas a consumir y los empiezas a estudiar? Porque estos productos tienen una base científica de componentes nutracéuticos. Entonces, por ejemplo, tú me dices, ya, pero ¿qué cosa es lo que hace un nutracéutico? Un nutracéutico es un compuesto o una sustancia que tiene una acción terapéutica. Ahora, por ejemplo, no sé si a las mujeres que están presentes en el Zoom me darán la razón o no, pero nuestras abuelitas, o bueno, en mi caso, mi abuelita, cada vez que me daba cólico menstrual, me preparaba un té cargado de orégano y apio. ¿Por qué? Porque eso reducía el dolor cuando yo tenía el tema este, ¿no? Cada mes.
Entonces, ¿qué cosa es lo que hace un nutracéutico? Justamente es eso. Es algo natural que va a tener una acción en tu cuerpo de alivio, de reducción de inflamación, de incluso reparar ciertas cosas en el organismo. Un nutracéutico como tal no te cura, pero lo que hace es ayudar a tu cuerpo a reparar ciertos procesos. Nosotros, por naturaleza, o sea, nuestro cuerpo es una máquina perfecta, es una máquina que funciona automáticamente. Tú no le indicas a tu corazón a latir, tú no le indicas a tu estómago cómo va a digerir. Cuando tú te haces una herida o no sé, pues te cortas, te caes y te haces un moretón, tú no le estás indicando a tu piel, oye, ya mira, estas dos células se tienen que unir, estas otras por acá se tienen que juntar. Tú no le estás diciendo eso a tu cuerpo. Tu cuerpo lo hace porque tiene una inteligencia que le proporciona la capacidad de curarse a sí mismo cuando hay ese tipo de problemas. Entonces, ¿qué cosa hacen los nutracéuticos? Potencian esa capacidad de tu cuerpo para regenerarse, para curarse, por así decirlo, para que por dentro cumpla con todos los procesos que necesita para estar saludable. Entonces, en el cuerpo normal, tú tienes órganos, sistemas, tienes una serie de procesos que con los nutracéuticos se van potenciando. Entonces, los nutracéuticos lo que pueden hacer es combatir algunos de los problemas actuales que tenemos, como la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, el colesterol, el estrés, la osteoporosis. Lo que va a hacer un nutracéutico, por ejemplo, es ralentizar el envejecimiento. Va a hacer que los oxidantes que tienes en el entorno, en los alimentos que consumes, no causen un impacto tan grave a tu salud. Van a controlar algunos tipos de inflamación también los nutracéuticos, así como les comenté el tecito de orégano y apio. Lo que van a hacer los nutracéuticos es brindarte un alivio cuando hay inflamación interna en el cuerpo. Y además, lo que van a hacer es actuar frente a diferentes, por ejemplo, desórdenes que tenga tu organismo. Desórdenes como la digestión. De verdad, la digestión es uno de los temas que más trastornos tiene en la actualidad. Hay muchas personas. Yo me enteré de algunas cifras y, por ejemplo, ¿no? Hay en la actualidad, de cada 5 personas, 3 sufren de estreñimiento. Y de esas 3, una por lo menos tiene estreñimiento crónico. Es decir, que va al baño, pues no sé, una vez a la semana. Con los nutracéuticos lo que puedes hacer es potenciar ese tipo de proceso en tu cuerpo y ayudarle a tu mismo organismo a limpiarse. Y también lo que vas a hacer, por ejemplo, es reducir tu propensión al contagio de algunas enfermedades, ¿no? O sea, lo que vas a lograr es que tu cuerpo se encuentre más fuerte frente a, no sé, algún tipo de enfermedad vírica, algún tipo de enfermedad por bacterias, que son las famosas infecciones. Y por ende, o sea, si nosotros estamos con un organismo fuerte, somos menos propensos a sufrir, por ejemplo, COVID. Entonces, los nutracéuticos se vuelven algo fundamental y si ustedes revisan un poco de información, los médicos ahora de los nutracéuticos hablan constantemente. Ya no es un tema, no sé, pues no es un tema tabú, no es algo que se crea como un cuento de hadas, sino simplemente ya se reconoció a nivel de la comunidad médica que los nutracéuticos cumplen esa función en el cuerpo, ¿sí? Entonces les voy a contar cómo estaba yo hace un par de años antes de conocer los nutracéuticos, antes de conocer esta marca. Y en realidad van a conocer a 2 personas también que les van a contar historias parecidas. Pero yo cuando encontré el tema del wellness, el tema de la nutrición, el tema de los productos de Fusion, me encontraba en una situación de salud bastante complicada. Tenía acné quístico, tenía sobrepeso, bueno, ya casi obesidad. Además de eso tenía gastritis, una gastritis con erosiones en el duodeno, que es prácticamente un precáncer. Además de eso, sufría de migrañas horrorosas, o sea, yo tenía migrañas que me podían durar 3 días. Era algo demasiado insoportable. Y el acné, por ejemplo, para mí no solo era un tema de, bueno, estético, ¿no? Sino era un tema de autoestima, era un tema de que yo hasta me dolía el rostro de la inflamación que yo tenía a causa de este tipo de padecimiento. Y adicionalmente a eso me encontraba súper subida de peso. Entonces, más allá del hecho de sentirme fuera de un estado de salud saludable,
valga la redundancia, me encontraba también muy debilitada emocionalmente. Me encontraba muy chocada en mi autoestima, o sea, yo no quería salir en fotos, yo no quería salir a la calle, yo estaba traumatizada con ver a mis amigos, porque obviamente me sentía mal conmigo misma. Entonces, el día de hoy yo te invito a que tomes decisiones mucho más inteligentes. ¿Por qué? Porque eso te puede alejar de justamente ser parte de esas estadísticas que te mostré al inicio. Entonces, los voy a dejar con esta frase final. Antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Y eso ha sido todo conmigo. Muchísimas gracias, amigos.